Parece que no está en silencio. Sí, sí. Sean bienvenidos a este subnuevo podcast favorito de casos, episodio número 7. Nuevamente tengo el agrado de poder estar con mi hermano Denis. ¿Qué tal, hermano? Bien, hermano, bien, bien. ¿Y vos qué tal? Súper bien. Gracias nuevamente por tu tiempo. Y empezamos con otro episodio más de casos. Sí, en el episodio pasado justamente te dije que seguramente iba a estar descansando. Sí, Comentario muy inocente de mi parte. ¿verdad? Historia. No, continuamos todavía a full fin de semana y todo, no hubo descanso. Sí, así mismo. Ayer ayer fue uno de los días donde más sentí el frío. Te ¿Más sentiste? juro que demasiado sentí. Parecía que me iba a congelar. Para todos los que nos escuchan de otras ciudades, otros países, acá en Paraguay está haciendo mucho frío. Tuvimos sensaciones de 0 grados. Creo que no llegó a 0, pero... La sensación térmica sí, habrá sido de menos 0 menos grados, 0 porque grados. cuando yo me levanté ayer a las 5 de la mañana, era 1 grado. Sí, 1 grado era ayer lunes. sí. Martes, ayer fue martes. Ayer martes. Sí, Era 1 grado. Pelaba, boludo. sí, muchísimo Pelaba. frío hacía. Está bien, Parece ¿no? que, o sea, no sé por qué hacía tanto frío, o sea, por qué sentíamos tanto, porque años pasados, no, yo salía cuando eso a trabajar en una empresa y quizás no recuerde bien, pero parece que estos días hacía demasiado frío ya, comparando a lo que... Es que ya es difícil Sí, acordarte que tanto frío sentí hacía, anteriormente. Y pero aparte que los últimos años ya no andaba haciendo tanto frío. creo que fue uno de los días más fríos que... Según dijeron, iba a ser el día más frío Sí. del año. Pero yo creo que más sentí porque justo ayer tenía un relevamiento, zona Shopping del Sol, un Sí. edificio. Nos tocó subir hasta la azotea, Sí. piso 17. Y eran las 9 de la mañana. Ese es el último piso, ¿verdad? O sea que son 16 pisos, pero Sí, la azotea sería Sí. 17. Y pelaba la madre, hija de... Realmente demasiado frío hacía. Y teníamos que verificar ahí en la instalación, casi me Sí. congelé. Yo no soy amante del Sí. frío, para No nada. te gusta no, para no. nada. O sea que si voy a estar en casa, debajo del edredón, tapado, tomando un café, Pero va a ser o viendo difícil una película, estar o cada algo así, rato. capaz que ahí hablamos, Sí. sí. O sea que sí da gusto, ¿entendés? Vas a ver una película, Sí. ¿entendés? Pero sí tenés que salir y no, yo de a mi trabajo también le veía a la gente que iba en moto. Sí. Nosotros muchísimo tiempo Sí. andábamos en moto. Y por Y- eso a mí me tocó también y demasiado frío hace. Y hablando de ese tema, ¿a vos te ayuda a compararte, o sea, poner en práctica compararte todos los días? En el sentido de que muchas veces te das cuenta que te vas al trabajo ahora mismo, en presente, te vas en auto, por ejemplo, Sí, y anteriormente te ibas en moto. sí, ¿Practicas esa comparación todos los días o a veces te olvidas de que puede ser peor? trato de hacerlo todos los días y ayer justamente me agarró porque ayer estaba saturadísimo. Ayer a la tarde tenía demasiadas cosas que hacer Sí, que no sabía por dónde empezar y sabía que no iba a terminar otra vez ayer. Ayer me quedé justamente trabajando casi hasta la 1, o sea que hoy. sí, Y me agarró un momento donde fue un poco complicado porque parecía que iba a colapsar. Y después hice memoria y me acordé cuando no tenía trabajo sí, y cuando no tenía nada que hacer y era desesperante. sí, Entonces yo dije, no, prefiero estar colapsado de actividades que no tener nada que hacer. sí. Entonces ahí tipo cambia tu modo depresivo Y y lo dejas activar. estamos activos ahí, Sí. entonces cambia, ¿verdad? Pero sí te pesa muchas veces el ritmo que toda la semana tenés cargada, le faltan horas al día para Sí. que vos puedas completar tus actividades. Muchas veces no depende de vos y a mí me genera eso, me quebranta el hecho de que no depende exclusivamente de mí, ¿entendés? Pero la responsabilidad sí es mía. Sí, o sea, que puedas ayudar con un granito de arena es para esa construcción, pero tenés vos esa responsabilidad. No depende todo de vos, pero tenés que... Claro, entonces me quebranta muchas veces que no todo pasa por mis manos, pues. Sí, Yo pues soy muy,
muy posesivo en el sentido de que yo tengo que ver y yo tengo que hacer, tipo, para que se Sí. haga bien, ¿entendés? Tipo, yo tengo Esa manía, pues. esa manía de que si yo no hago ese trabajo, yo no veo capaz que algo no esté bien, ¿entendés? Es una manía, donde otra persona puede hacer mejor, ¿verdad? Pero yo soy muy quisquilloso de ese lado por mi trabajo. Pero y yo, por ejemplo, uso mucho esa comparación y me ayuda. O sea, en estos días de frío me estaba acordando de cómo yo me iba a trabajar y me iba en moto De y madrugada, sí, de boludo. madrugada pasaba mucho frío. Eso se me pasa, o sea, la comparación que a mí, como a mí me agarra es tipo en cuestión de segundos, ¿verdad? Sí. Pienso y ya, porque no me quería levantar. Y tipo, eran las 8, las 7 creo que era, 7:30, las 8. Yo pasé al lado tuyo y Y te quería tuquear cuando me levanté realmente porque sí, vos estabas durmiendo ahí, yo... y vos tenías que irte. sí, Y después de cuestión de segundos me levanto y me di cuenta que, y entonces eso me ayuda para seguir en el día. sí, Y también el tema de dónde quitas esa motivación. Justamente estaba pensando en cuando está todo tranquilo tu vida, ¿verdad? Estás en un buen trabajo, estás estudiando, quizás sea una vida normal, estás pasando súper bien, pero, o sea, no aspiras a otra cosa, mm, pero aspiras a otra cosa, pero tenés esa vida tranquila. ¿De cuando estás dónde, en tu zona de confort. sí, de dónde podemos quitar esa motivación? O sea que, o sea que antes de que logres tu objetivo, una vez logrado ya. Y una vez que lograste uno de tus objetivos y estás en una zona en donde, vamos a poner un ejemplo de los niños ricos, por ejemplo, Sí, pero ellos quieren un poco más, pero también están bien, sí, ¿entendés? Y no quieren hacer tanto porque pueden cagar o pueden hacer macanada, pero aspiran a eso, a hacer algo más, pero no saben de dónde quitar esa motivación. Al contrario, nosotros que antes no teníamos, eso a nosotros nos ayuda. Entonces sí, tenemos ese plus de, del miserable, ¿verdad? sí. O sea, funciona en nosotros, pero esas personas que quizás tengan todo, ¿cómo pueden hacer para aspirar a algo más? Yo siempre, bueno, Porque a nosotros nos ayuda eso. yo al menos de manera personal siempre trato de perseguir el perfeccionismo. Sí, No para llegar a serlo, sino que nunca vamos a llegar a ser perfectos. Entonces, ¿qué pasa? Todos los días podés mejorar algo. sí, Siempre podés mejorar algo. Siempre podés ser mejor en algo. sí, Si sos bueno en algo, puedes ser mejor. sí. Entonces yo siempre agarro esa cuota. Si ya hice esto, ¿puedo ser un poco mejor? ¿Se puede? Sí. Entonces vamos a procurar ser un poco mejor. Entonces creo que... O sea, esa es la pregunta entonces. sí, porque... Porque a nosotros pues nos ayuda a estar en una posición no tan buena y eso, mira, para yo quiero, continuar sí. escalando. Pero esa persona que ya quizás tenga varias cosas y quizás ya tenga una vida normal y pueda sustentar, ¿cómo puede hacer, entendés? Porque también está de ese lado. Y ahí es normalmente donde sale la gente que dice que está aburrida, Sí, de que no tiene cosas que exactamente. hacer. Porque la gente pobre yo digo que tiene más la capacidad porque sabe su situación. Y vos te agarras de que yo quiero quitar a mi familia y eso te ayuda. Y creo que es algo a nuestro favor eso. Si es que sabes usarlo, ¿verdad? Esa justamente es una paradoja del, eh, del menos favorable. Sí. No. Cuando todas las condiciones están a tu favor, es otra vez una desventaja. Exactamente. A ¿Entendés? eso quiero llegar. Es como que vos tenés todas las posibilidades y una persona que es de escasos recursos se esfuerza más porque tiene más necesidades. Exactamente. Entonces tiene más cosas de donde agarrarse para poder batallar. Y tiene muchísimo más escalones que seguir. A diferencia de una persona que ya está allá arriba. Sí. Pero ¿Entendés? él le puede pasar. Claro, Sí. totalmente luego. ¿Entendés? Porque hay esa posibilidad de que la otra persona que está empezando de abajo, pero tiene de qué agarrarse, como estábamos hablando de tener un sentido a qué. O sea, Sí. vos buscas algo para agarrar. Entonces esa persona que está ya teniendo varias cosas, pero él piensa escalar, pero no sabe de dónde agarrarse. Entonces es una situación también difícil. La verdad que sí es una situación complicada que únicamente estando ahí, capaz que podamos entender bien cómo puede ser, porque desde nuestra perspectiva
nosotros tenemos mucho que crecer. Sí, ¿Entendés? Tenemos muchos escalones por delante. Entonces cuando llegue el punto donde capaz los escalones sean menos o capaz sean otro tipo de escalones, entonces vos tengas otro tipo de actividades que hacer. sí. ¿Entendés? Entonces habría que ver realmente con una persona que se encuentre en ese momento, pero había conversado de ese tema con una persona que cuando una persona dice que está aburrida Sí. y nos reímos porque nosotros pues no tenemos tiempo de aburrirnos. Justamente te iba a comentar Realmente eso. no tenemos, o sea que a mí no me da el tiempo de pensar, de quedarme y decirme, soy que aburrido, que no tengo nada que hacer. O sea que te digo, me faltan horas muchas veces para poder completar. Sí. Entonces yo creo que eso es una gran fortuna de poder estar en Sí. ritmo. Hay algunas veces que te colapsa, pero es bueno porque estás en ritmo, estás haciendo muchas cosas. Entonces yo creo que eso es muy favorable a que vos tengas todo servido en Sí. bandeja de plata y no tengas otra algo que hacer. Así mismo. ¿Entendés? Eso, entonces son dos caras muy opuestas de la moneda. Yo estaba pensando también en que a mí no me sale muchas veces decir que estoy aburrido, porque aunque yo ya esté haciendo todas las cosas, yo sé que puedo estar viendo videos, escuchando podcasts, Algo escribiendo. puedes hacer. O sea, yo tengo ese pensamiento de que si te digo que estoy aburrido es porque quiero decir nomás, porque si estoy, yo sé que puedo hacer algo, ¿me entendés? O sea que si estás es porque querés estar nomás. Sí, exactamente. Sí. Porque yo estoy en casa, pero sé que puedo estar, en vez de decir eso o estar así, puedo estar viendo videos o viendo otra cosa, ¿verdad? O sea que no es por nada, pero yo me voy a sentir mal diciendo Sí. que, ¿sabes por qué? Porque vos sabés que podés estar haciendo algo, pues. Es que tenés, ¿cuántas cosas tenés que hacer? Sí. Mira, si tenés internet, si tenés, no sé, Eso, por ejemplo, ya... cosas recreativas tenés por todos lados, ¿entendés? Sí. Y cosas productivas también podés ver un documental, podés ponerte a investigar Exactamente. eso que, no sé, cualquier cosa que te pueda, que vos Sí, puedas adquirir impresionante. un conocimiento. Entonces no podés decir que, bueno, ¿a qué viene el hecho de que estés aburrido, verdad? Sí. No estás haciendo algo que te divierte. Eso puede Sí. ser aburrido. Pero no, o sea que si vos estás ocupado, no vas a tener la necesidad Sí. de, no sé, si tenés suficiente tiempo, quiere decir que ya te divertiste lo suficiente. Métete a aprender algo, ¿entendés? Porque si tenés el tiempo suficiente de decir, estoy aburrido, Sí. quiere decir tal Que vez algo que está fallando. O sea, exactamente. en esa estructura se puede armar una estructura en ese... Así Para mismo que es. tengas, mira, en este horario hago esto y hago esto. No precisamente, pero sí, es que es raro. No recuerdo realmente la última vez Que dijiste que sí, estabas aburrido. como te dije, que, no sé, esa vez que no tenía trabajo, pero no era, o sea que no es que estaba aburrido, estaba desesperado porque no tenía Sí. actividad. Y porque también por otro lado te está indicando que tenés Claro, que generar ingresos. ¿entendés? No, O sea es que tampoco... vas a estar pancho ahí, no te falta Sí. nada, pues es otra cosa, pero si ya te está faltando las cosas ahí, es otro tema. Sí, desde ese lado de la necesidad. Sí, entonces hay pues muchas maneras de decir, es muy, eh, inclusive, no sé, el hecho de decir que estás aburrido es inclusive ofensivo. Sí, Yo lo tomo de ese lado, ¿entendés? Si vos me venías a decir, estoy aburrido sí. y tenés una infinidad de cosas que hacer, realmente, lo que pasa es que cuando vos decís que estás aburrido es como una manera de queja. O no decís estoy Exactamente. aburrido, Sí, ¿entendés? O no festejás claro. que estás aburrido. Sí. Entonces cuando vos decís que estás aburrido es como una queja. Como si fuera que no tenés nada que hacer. Exactamente. Y siempre, Entonces, eso es lo que... y siempre hay algo que hacer, siempre. Entonces, si vos venís y decís estoy aburrido, como es una queja, Sí, vos querés estar aburrido, ¿entendés? exactamente. Hay un Pero difícil. es que es Sí, cada caso por caso claro. otra vez. ¿Entendés? Lo que nosotros opinamos es desde Sí. nuestra posición. Sí, y es lo que nosotros... Y es lo que a nosotros nos pasa, ¿verdad? Sí. Ya habrá las personas que pasan por otro tipo de situación, ¿verdad? Sí. Cada uno es un caso. Pasa mucho eso, el tema de la comparación. Cuando hacemos nos ayuda a motivarnos, exactamente. Pero también lo que muchas veces escuché, y yo lo utilicé en alguna vez, que tenemos derecho a descansar y a cansarnos. Claro, Sí, lo ¿verdad? mejor es descansar después de Sí. estar cansado. Exactamente. Y en el sentido de que muchas veces tampoco no podemos estar comparando o sea, no puedes estar comparándote cada rato y no tener derecho a ese, porque muchas veces decimos estoy cansado o estoy cansada,
en cada caso. Y muchas veces vos te comparás y decís de, no, mira si otra persona está pasando mal y, ¿verdad? No debería ser así. ¿Entendés? No, Pero muchas veces también decimos estoy cansado, pero no era tampoco la gran cosa. Entonces, ¿cómo equilibramos eso de decir, ah, no, estoy cansado, pero vos te comparás con otra persona y quizás ni esté viniendo de su trabajo, sí. ¿verdad? Pero no ayuda tampoco comparándote sobre eso porque quizás sean mundos distintos. Es que no podés compararte luego. O sea, para mí la comparativa con otra persona luego no está bien. Puedes tomar como referencia. Sí, Yo por eso siempre digo, yo no quiero dar consejos. Yo te puedo dar una referencia de lo que yo sí. pasé. No lo tomes como un consejo. Yo no soy quien para darte un consejo a vos, siendo que sos una persona totalmente diferente a mí. Te puedo contar mi caso y vos tomás como referencia y analizar si te puede servir. Pero solés escuchar eso, estoy cansado, estoy cansado. Claro, totalmente, y es válido. Sí, Yo normalmente comparo o sea que, yo normalmente asimilo ese cansancio por mis horas de sueño. sí, Cuando estoy durmiendo entre 3 y 4 horas, es realmente porque sí, estoy acumulando un cansancio, ¿entendés? Entonces, cuando ya van varios días de seguido que voy llevando ese ritmo, entonces después trato de, cuando tengo tiempo, entonces de poder no recuperar, sí, sino que de descansar nomás ya para los días posteriores, ¿entendés? sí, Entonces, mis horas de sueño son mis comparativas. sí, ¿Entendés? Porque cuando estoy muy atareado me quedo hasta tarde trabajando, me despierto otra vez temprano y eso cansa. sí. Bola es que voy a decir, no, no estoy cansado, estoy bien. No, estás cansado, ¿entendés? Porque el sueño es muy importante. Si no descansas lo suficiente tampoco vas a rendir lo que tenés que rendir en el día, ni física ni mentalmente. Sí, y eso es de acuerdo a lo que vos haces. Pero lo que yo estaba llegando, lo que estaba pensando mucho es cuando decimos estoy cansado, pero vos te estás quejando de otra cosa, de no estar cumpliendo con tus objetivos y vos venís de tu trabajo, pero vos querés llegar a una meta. Mm. Pero vos venís y llegás a un cierto tiempo de tu trabajo y te venís y te acostás y no haces, de ese lado te hablaba. Ah, cuando sentí ese cansancio, tipo, O sea, de ese cansancio que no es cansancio, ¿me entendés? sí, o sea De que ese tema te hablaba. me pasó un tiempo cuando estaba muy metido en el tema de los documentales, por Sí, ejemplo, y tenía un tiempo medianamente holgado y eso a mí me causaba fatiga, sí, no era cansancio, me causaba una fatiga mental. Entonces yo, justamente así como estaba diciendo, yo llegaba en casa, me bañaba y tenía algo que hacer y parecía que no estoy sí, cansado y me acostaba a dormir. ¿Entendés? Y justamente lo que sí, estabas diciendo. Y es muy complicado paliar con eso. ¿Entendés? Tenés que tener un compromiso muy grande con lo que tenés que hacer sí. para poder sobrellevar eso. Sí, porque pasa mucho con lo que es nuestros antecesores, nuestros padres, porque nosotros estamos haciendo algo y ellos estaban haciendo el doble y nos dicen de cómo podemos estar cansados con eso. Eso suele Sí, pasar mucho. yo a tu edad Sí, hacía yo a tal tu edad cosa. eso. Sí. Y pasa mucho y eso también incomoda y no sé de qué lado no sé de qué opinión tenés sobre eso, porque un ejemplo, nuestro abuelo antes de 3 trabajos tenía a la mañana un trabajo, a la Sí. tarde otro trabajo, a la noche, y ¿entendés? Pero ¿cuáles eran su trabajo? Y eran trabajos pesados. Exactamente. Sí. Y esa es justamente la comparativa que la gente normalmente hace de manera incorrecta porque vos puedes, no Y sé, vos venís de una oficina 8 horas, no, ¿cómo vas a estar o cansado? a estar sentado todo el día. Y no, Ah, no es pues cansancio físico. sí. Está el cansancio mental y está el cansancio físico. No, y claro, pero te digo nomás de ese lado de que siempre se compara con eso. No, y por eso te digo, es diferente pues que vos tengas un trabajo donde vos haces esfuerzo físico. Sí, Vos haces esfuerzo físico todo el día, venís, dormís, tu cuerpo descansa y vos te levantás bien al día siguiente. Cuando vos tenés un cansancio mental, sí, tu mente no descansa del todo. Y me pasó muchísimas veces que yo inclusive soñaba con lo que era mi trabajo. sí. Y todo el tiempo yo estaba con mi trabajo, todo el tiempo, entonces tu mente no descansa. Y ese para mí es el peor cansancio que puede tener, el cansancio mental. Y es lo que pasa, justamente la gente dice el estrés. ¿Entendés? Sí. Estoy estresado, dice, ni siquiera dice estoy cansado. Sí. ¿Entendés? Por muchos problemas que tienen en el trabajo, en su casa, en todos lados. Entonces, ese cansancio mental es lo que yo creo que Sí, tienen. no, y los mayores creo que minimizan
se minimizan el trabajo de lo que se hace ahora. Exactamente. Pero Y- porque otro tipo de trabajo, pues. Pero siempre hay eso de que te están diciendo de que no Yo, es para tanto. sí, y Y tratan, muchas veces sí, pero muchas veces también y es. muchas veces no también. ¿Entendés? Hay Y, muchas veces que sí podés dar un poco más y quizá vos por caigüeo o por otras cosas estás dejando pasar. Pero hay casos que obviamente sí estás cansado y ahí viene ese de que ustedes no me entienden, ¿verdad? Y y ahí ya, es donde hay el conflicto y sí, donde no hay un entendimiento sí, entre las partes, ¿verdad? Lo que pasa es que las dos partes se tienen que poner en el lugar del otro, ¿verdad? sí. Yo tengo que entender lo que fue la postura de mis padres o mis abuelos anteriormente, cómo trabajaban y ellos tratar de entender lo que Pero yo. ¿cómo vas a Y es no, muy o sea difícil. que es algo que tenés que implementar y te lleva años, una cultura, Sí. ¿entendés? Y el episodio pasado íbamos a hablar, sí me comentabas un poco sobre el individualismo, que íbamos a estar comentando, que es un tema súper bueno también para... El, el individualismo, la verdad que es un tema demasiado amplio. Sí, Vamos a tocar muchos podcasts y es que vamos sí, a desarrollar a profundidad. no somos expertos ni... No me considero experto ni cerca ni luego, pero sí puedo. Justamente la semana pasada estuve viendo, porque me metí mucho en el tema de la filosofía Sí, y encontré una persona un filósofo español, que dijo que para ser filósofo no hace falta estudiar filosofía. sí, Con el hecho de que vos tengas ideas, vos ya podés incursionar en la filosofía. sí, No hace falta que vos conozcas lo que fueron los filósofos anteriores, ni que leas de ellos. Desde el momento en que vos tenés una idea en base a no sé, una acción, una persona, vos ya estás filosofando. sí. ¿Entendés? Y para mí el individualismo es muy peligroso porque hay muchas cosas que se han hecho en nombre del Sí, individualismo y con el tema mezclado con el tema de la meritocracia, sí, porque es el famoso yo voy a hacer tal cosa porque yo puedo, sí, ¿entendés? Y sin pensar de manera colectiva, sí. El sin dar. famoso yo voy a cambiar el mundo. Ajá. Y, Porque... y es que el ser humano en sí no funciona de manera individual, tiene que actuar de manera colectiva. Sí, Y el ejemplo que yo siempre me tomo como referencia es cuando voy a hacer algo, si yo fuera la única persona en ese lugar, sí, o sea que en el mundo, ¿qué repercusión tendría? Si la respuesta es nada, o sea que sí, no funciona así, ¿entendés? Siempre trato de hacer esa comparativa. Y la vez pasada estuve viendo el tema de la vergüenza, por ejemplo, sí, cómo actúa de manera colectiva. sí. Si nadie te estuviera viendo, vos no sentirías Sí. vergüenza, ¿entendés? Y la misma cosa actúa con las demás acciones. Cuando vos haces algo bueno, Es vos por querés lo que yo mostrar, siento. no, es porque vos querés mostrar. Sí, Si uno tiene la validación de las demás personas, no es tan bueno como vos creías que iba a sí, ser, ¿entendés? Entonces, el individualismo en sí es peligroso porque el hecho de que vos nomás puedas hacer no es tan cierto, ¿entendés? Entonces, y mirando del otro lado, en la actualidad donde nosotros estamos, que es algo muy diferente a lo sí, que fueron 2000 años atrás, pensar en el colectivo también es descartar otras opciones. sí, Por ejemplo, cuando vos te vas a una entrevista de trabajo y a vos te dan el puesto, sí, están descartando a, no sé, 5 personas más o 10 personas más. ¿Entendés? El hecho de que te den el trabajo a vos quita a es otros. quitarle la posibilidad a demás personas. Entonces, no importa qué es lo que vos hagas, ya en la actualidad siempre se va a terminar beneficiando a algunos Unos y y otros. perjudicando a otros. ¿Entendés? Sí. Porque, no sé, hay 3 almacenes aquí y vos te vas a comprar de uno y vos estás descartando Sí. la posibilidad de consumir de las otras dos. Y que puedan ellos comer. Y lo mismo pasa con las Exactamente. limiterías también, ¿verdad? Así mismo es. Ya hay tantas opciones que el hecho de que vos elijas uno hace que vos descartes las Sí. demás cosas, ¿verdad? Entonces, el individualismo y la meritocracia para mí son cosas muy peligrosas que se incrustaron
de manera muy fuerte en la sociedad. Por eso es que hay un número uno, Sí. ¿entendés? Para que vos puedas desligarte del resto de manera individual, ¿entendés? Por eso se premia al primero, al segundo y al tercero, ¿entendés? Eso de manera individual ya son diferentes ya. Sí. Y se olvida del colectivo. Y aplica para todo, o sea que en tu familia, en tu trabajo, el hecho de que vos puedas pensar de manera colectiva a la hora de accionar, yo creo Sí. que haría que estemos mucho mejor. Sí. Una parada técnica. Y por lo que estabas comentando, en México ocurrió algo similar, no sé si escuchaste o estabas enterado, sobre que algunas personas teniendo un cierto monto de riqueza, son esas personas seleccionadas a un nombre, o sea, Sí. se le llamaban fifi. Lo que sería acá, no sé, ¿cómo puede ser la traducción de fifi? Ñemboshuco, No, pero en español. creído. Creído, ¿verdad? Pero ahí vos tenés que tener un cierto monto, y eso dijo el presidente, que tenías en cierto monto de dinero y serías de ese grupo selecto. Sí. Y a eso es lo que estabas hablando también de lo que es que se separa unas Sí. tantas personas de lo que está pasando en el mundo, de que hay tantas riquezas que son ya multimillonarios y tenemos baja el tema de los pobres, ¿verdad? Que son Sí. muy pobres. Y llegando, o sea que el tema del individualismo, en sí pues nosotros no somos individuos, Sí, ¿entendés? La sociedad a nosotros no nos trata como individuos, nos trata como individuos, sí, ¿entendés? Porque vos, Nilson Salinas, sos una persona para el banco, sí, sos otra persona para la religión, ¿entendés? Sí. Sos otra persona para la política, para acá, ¿no? ¿entendés? Ponele, al banco no le interesa que vos seas católico, cristiano, musulmán, islámico, no le interesa a ellos con tal de que vos aportes Cumplas ahí. con las reglas que tiene. Exactamente. Entonces, a la política, no sé, no le interesa tampoco que vos, tu religión, o si, Sí. no sé, vos sos tu sexualidad, Sí. ¿entendés? Lo que hace la sociedad es a nosotros dividirnos, Sí, ¿entendés? Y el individuo en sí, a la vez no existe porque todo lo que nosotros somos es lo que los demás dicen que nosotros somos, sí, ¿entendés? Desde el pensamiento, desde el lenguaje, se actúa de manera colectiva, porque ese lenguaje no es tuyo, ¿entendés? Sí. Desde que vos pensás, por eso, y tuve una discusión no hace mucho con una persona, o sea, que estuvimos charlando, y me decía que mis ideas son mías, me dijo, Sí. ¿verdad? Y en realidad no, porque vos estás pensando en un lenguaje, Sí. y el lenguaje no es tuyo, y la idea que vos tuviste fue viendo otra cosa, que tampoco era tuya, Sí. ¿entendés? Vos podés tener físicamente características individuales, ¿entendés? Que Sí. son tu fisonomía, Algunos detallitos. algunos rasgos que vos tengas que puede caracterizarte a vos como persona física, pero de ahí en más a tus ideas son proyecciones de algo más, Sí. ¿entendés? Tu misma crianza, desde que naces, ¿entendés? No fue tu decisión nacer, fue Sí. la decisión de otra persona que vos nazcas, ¿entendés? Y partiendo de ahí luego, todo prácticamente es de manera colectiva. Sí. Y el hecho de que el ser humano trate de desligarse de eso para actuar de manera individual hace de que toda la estructura humana genere una fricción, ¿entendés? Genera un choque ahí. Exactamente, y entonces ahí se empiezan a generar los problemas, porque la gente se olvida del colectivo. Sí. Y creo que va de la mano con ese tema creo que ya hablamos en el podcast de que no queremos transmitir nuestras ideas porque son nuestras, Sí. porque esta es la mejor idea, y cuando yo saque voy a quitar mi mejor negocio, mi mejor empresa. Y es que ¿Entendés? sí, Pero quizá, obviamente, esas ideas fueron porque vi un poco de acá, uní acá, y también había escuchado, y estoy de acuerdo ¿viste? Escuchaste las frases de antes de Platón, ya Sí. sea de Aristóteles, y nosotros podemos decir, y quizás yo no me acuerdo el nombre, pero no sé si en tu caso yo digo una idea y otra persona dice, y yo me voy a sentir bien porque usó eso, y no solamente, no digas porque ese dijo tal persona. Y no sé si vos estás de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo que
cualquiera puede usar la idea de cualquiera porque quizás él vio eso como vos estás diciendo, quitó de algunas cosas, pero le tocó en su época y pudo decir. Claro. Pero yo puedo decir también eso, no es que solamente porque dijo Aristóteles o porque dijo tal, podemos usar. Y eso va del que tenemos miedo a copiar. Pero no es copiar, sino quizás nosotros podemos en el instante de Inclusive mejorar. inclusive mejorar y usar eso. Y no, vos usaste esta parte de mí, entonces esto me... Y por eso creo que viene a eso de que tenemos miedo de transmitir nuestras ideas. Yo, por ejemplo, tengo una envidia y no te voy a querer decir jamás porque vos quizás me ganes, ¿entendés? Sí. Y quizás también por eso no hay mucho y porque nos falta ese proceso de querer transmitir nuestras ideas como estamos nosotros haciendo y como mucha gente está haciendo porque tiene miedo de que otra persona pueda escuchar y pueda hacer. Así mismo es. Y pasa pues. Pasó pues. Claro que pasó, ¿verdad? Entonces, hay gente malintencionada, pues siempre hay y siempre va a haber. Entonces, pero eso como persona no podemos combatir, ¿verdad? Es que no podés encerrarte a causa de eso. Sí. ¿Entendés? Es como que vos te encierres 100% en tu casa porque afuera hay ladrones. Y creo que ya hay algo malo de tener esa idea, porque esa no va a ser, o sea, si tenés tan guardado esa idea, creo que esa no va a ser la mejor idea. Y posiblemente no, porque una idea al final y al cabo es nada. Sí. Sin ejecución. Entonces, si vos no llevas a la acción esa idea, no es nada. La idea sin acción es nada. ¿Entendés? Entonces, si tenés una idea y realmente va a causar un buen efecto en los demás o en vos, ¿por qué no lo ejecutas? Sí. Y si a vos te resultó, ¿por qué no dejas que a otro le resulte? Por eso es que Pero, es muy debatible, porque el tema de las patentes, por ejemplo, sí. el hecho de que vos tengas una patente, que vos hayas registrado algo que vos hiciste, vos hiciste, ¿entendés? Te da el derecho a que vos puedas ganar plata por eso, ¿verdad? Sí. Porque fue tu idea, ¿entendés? Y no sé. Y creo que de ahí viene porque así surge esa norma. Claro. Entonces ya no tiene... Es que todo va por ahí, pues. Sí. O sea, el que llega primero, el que llega tal... Sí, ¿entendés? es que es una idea conspiracionista, pero te pones a analizar un poco y tiene sentido el hecho de que los grandes líderes busquen individualizar, o sea, que busquen separar a las personas. Sí. Porque las personas de manera individual, porque una sola persona pues no puede hacer nada, pero si todas las personas se unen, pueden hacer grandes cosas, ¿entendés? Por eso todas las estructuras buscan individualizarte y dividirte otra vez, ¿entendés? Imagínate qué tan loco es, porque te tratan a vos como individuo y luego como dividuo, Sí. ¿entendés? Primero eras un individuo, sí. y ahora ya sos un dividuo y te van descomponiendo cada vez más y ya al final y al cabo vas a terminar, o sea que ahora ya nosotros somos un número, ¿entendés? Sí. Eso es lo que somos hoy en día. Entonces somos más débiles, pues. Somos más débiles ante los grandes líderes, porque yo solo no voy a hacer nada. Sí. Pero 7 millones de paraguayos, si se unen, pueden hacer grandísimas cosas, ¿entendés? Pero tenemos tan metido en la cabeza de que mi vecino es mi contrario, que no podemos, ¿entendés? No porque ese rista, ese es mi contrario. Buscan polarizar a la gente y buscan radicalizar. Por eso hay rojo y hay azul. De que hay un equipo. Así mismo. Y mientras más divididos estén, y esa es una clave de la política corrupta justamente, que hace que divide y vencerás. Vos mientras más dividís al pueblo, el pueblo es más indefenso. Y la gente no se percata muchas veces de eso, ¿entendés? Y la verdad que es muy duro cuando te das cuenta, porque es como que a mí me pasó de que me sentí tan tonto muchas veces, porque era tan evidente lo que hacen, pero estamos tan cegados que no nos damos cuenta, nos hacen en la cara y no te das cuenta. Te dicen de otra forma y ya pensás que... Te maquillan, ¿entendés? Y de ahí viene el tema de la demagogía de la política, por ejemplo. Sí, y sobre ese tema a mí me chocó muchísimo antes de entrar a la otra parte. A mí me chocó muchísimo cuando escuché que antes, y quizás ahora también,
que antes los políticos, aunque sea el peor político, el más corrupto y se esté candidatando, ya tiene votos asegurados. Por el color. Sí. Y Y, ese es pero una cuando, frase. cuando escuché me chocó muchísimo porque imagínate, aunque sea el peor, o sea, aunque sea cualquiera, él ya tiene ese voto porque Está en el vos ya partido. sos de ese color y quizás sí o sí le tengas que votar porque vos sos, no, mejor voy a votar por mi color que votar por, aunque el otro sea mejor. Y me chocó mucho eso de escuchar. Hay un chiste referente justamente a eso que el tipo, un tipo, no sé, vamos a poner en cualquier partido, no sé, Colorado, Sí. estaba a punto de morir y el tipo pidió Cualquier cambiarse, color. pidió cambiarse de color Sí, y todos le preguntaron por qué, ¿verdad? sí, Si él toda su vida fue de ese color sí, y dijo, mejor la Oma no tenía sol que la rojo pegua, sí, dijo. Y eso es tan cierto, sí, porque hasta ese punto llegaba el fanatismo de la gente por los colores. sí. ¿Entendés? El tipo prefería que se muera de uno del otro Sí. color que de su color. Y antes de su muerte va a cambiar de color. Exactamente, entonces era, es algo que hasta ahora está arraigado Sí. en la gente mayor. ¿Entendés? Sí, va disminuyendo, pero sigue. Sigue, ¿entendés? Sí. Que se guía mucho por el color. Y es válido porque el lavado de cerebro que nos han hecho ya viene desde hace muchísimos años. Sí. Si vos estás haciendo ese trabajo, te doy un número, 50 años atrás, Sí. desde 50 años atrás, en 5 años no vas a cambiar esa Claro. idea, ¿entendés? Entonces mínimo te va a llevar otra vez años poder modificar ese pensamiento. Y lo que la gente creo que no quiere hacer es que vos puedas empezar aunque vos no tengas esa victoria. Porque la gente no quiere comenzar y cederle, mira, continúa con esto. Exactamente. Él quiere, él... Yo empiezo sí, y yo termino. Exactamente. Y Así creo mismo. que a eso, creo que ese es el gran problema, porque esa persona, no sé, una persona se postula para concejal, hace todo el proceso de lo que es para llegar a la intendencia y todo, pero él quiere terminar ahí. Él quiere hacer. O sea, no es, mira, te cedo esto, yo ya abrí el camino. Sí. Y eso es lo que creo que es lo más grave, porque él abre el camino y después cierra con un portón otra vez. Cierra, ¿verdad? Porque no va a ser él, güey. Exacto, porque nos vamos a ser nosotros muchas veces, nos perdemos de muchas cosas, no solamente la política, uní con eso, pero muchas veces nos perdemos con eso, En el ¿entendés? trabajo mismo, en la familia, en todo pasa eso, es lo que vos estás diciendo. Sí. Totalmente, y es una realidad muy clara de la cultura. Nos realmente. perdemos de muchísimas cosas y estoy seguro porque nosotros queremos terminar. Lo mismo cuando vos me dijiste de Es que ahí viene el tema de la meritocracia, por ejemplo. sí, Sí. porque yo luché, porque yo quité adelante a mi familia, yo solo me Sí. merezco, ¿verdad? Así Y mismo. lo mismo con los padres, que es un tema también muy... que porque él hizo de todo, él se merece de que Sí. vos te quedes a vivir toda la vida con él, de verdad. Yo te di la vida. Sí, ¿entendés? Sí. Y creo que va por eso. Es que sí, y yo creo que pasa por ahí, como te dije, por el tema de la meritocracia, de que yo empecé esto y yo voy a terminar Sí. y yo voy a ser el que hice. Sí. Y no, cuando estás metido en ese tipo de cosas, pues es el bien común. Yo puedo empezar, pero puede venir una persona detrás de mí que sea mejor y tenga mejores ideas. Y bueno, continúa vos, tu Pero- proyecto es mejor. Pero muchas veces también del otro lado no viene... Eso porque ese es otro Sí. tema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos vas a empezar algo, tenés que estar, ya tenés que tener bien, o sea, ya tenés que estar viendo quién te puede seguir. Sí. ¿Entendés? No es que vos empezás y terminaste y no tengo nadie que me siga, los que vienen detrás de mí no son buenos, ¿entendés? O sea que vos tenés que ir preparando ya a la par que vos vas avanzando a Sí. gente que pueda realmente seguir tu idea, Sí. ¿entendés? Y Pero eso pasa porque la gente, un gran tema, estuve hablando con una amiga esta semana, que la gente está enamorada del resultado y no del proceso, ¿entendés? Y ya, eso es muy grave. hablamos Sí. muchísimas veces de eso. Sí. Y entonces yo creo que por ese motivo es. Entonces vos no le querés dar el paso porque vos nomás El que querés más ser rápido llega es el tema. así mismo. No es una carrera de velocidad, Sí. sino que es una carrera de quien llega mejor. Sí. ¿Entendés? Entonces tienes que ser consistente en tu proceso. Y- Y iniciar vos el proceso,
pero yo te puedo asegurar que no vas a ser vos el que Sí, vas a terminar. exactamente. Gente detrás tuyo va a terminar y tenés que dar el espacio suficiente para que gente que venga detrás tuyo pueda culminar eso que vos iniciaste. Pero ¿qué buscamos con eso? ¿Qué busca, por ejemplo, una persona que busca ese mérito de que le diga, mira, vos fuiste, gracias a vos La empezó el gente cambio? busca, sí. O sea, buscamos. Yo digo buscamos porque Es creo que- que en alguna vez pensamos en eso y quizás seguimos pensando, pero esa consecuencia a dónde pueda llegar creo que se puede disminuir. A que vos todo el tiempo estés pensando de que yo quiero que me digan, mira, yo hice eso gracias a mí y mi familia y quiero que me nombren, ¿verdad? ¿Sabes dónde yo divido y marco una diferencia entre eso, por ejemplo? Sí. Porque a mí me encanta la gratitud. Yo te voy a decir gracias, no sé, muchas veces al día. Quizás hasta que vos vas a estar haciendo y vos igual Yo lo que vas a yo te voy a decir. agradecer porque vos me diste la Sí. oportunidad de que yo haga Sí. algo, ¿entendés? Entonces, a mí me encanta la gracia y a mí me encanta que la gente sea agradecida, porque Sí. yo soy muy agradecido. Trato de ser siempre, es difícil, muy difícil es, y me costó muchísimo y trato de hacerlo todos los días, porque es un hábito. Entonces, eh, el hecho de que... me perdí, ¿qué te estaba diciendo? De la gratitud, que sos muy agradecido ante todo. Antes de eso me dijiste el tema... Me tocaste el tema antes, yo te salí con con la No, gratitud. ya no Me te... flasheé un poco, bola. Eh, ¿Qué te estaba diciendo? Se me fue. Estás No, pero hablando... continuamos nomás con lo que vos me estabas comentando. No, y yo ya te comenté todo y vos me estabas hablando sobre la gratitud y sobre... Y Pero, después yo ya no te interrumpí. no, pero antes de eso me dijiste un tema y yo te salí con la gratitud. Y- Me pasa seguido, me flasheé un poco. No, vas a recordar. Ay, te quería comentar sobre que mucho corre ahora en las redes, en Twitter y eso, sobre que le tachan mucho a esas personas que son multimillonarias y no están haciendo algo para dar comida a los pobres. ¿Por, Ujú. por qué pasa tanto eso de Elon Musk, Jeff Bezos y todas esas cosas de que son multimillonarios? Un día menos sin que Jeff Bezos pueda terminar con la pobreza. Hay una página luego que alza en Facebook. Hay luego una Sí. página así. Es que no es rentable, pues. ¿Entendés? O sea, que una persona sea Asquerosamente realmente rica. millonario más que todo. No, y vos te das cuenta de que una sola persona puede eliminar Sí. la pobreza en el mundo. Pero no funcionaría, pues. ¿Entendés? Que una persona pueda... Que una sola persona, o sea, que esa persona elimine la pobreza, porque es necesaria pues la pobreza en el mundo Sí. para que, no sé, no sé si ya hablamos de ese tema, pero de ahí es de donde surgen los grandes filántropos como Sí. esto, porque viste que ellos tienen sus fundaciones, Sí. donde hacen su caridad, donde donan millones de dólares para poder ayudar, pero ¿a costa de qué? ¿Entendés? ¿Dónde se hacen no sé, Sí. los iPhones? Los iPhones se hacen en China. Sí. ¿Y a quiénes le explotan? ¿Entendés? O sea, vos estás comprando y estás... O sea, que le están explotando a niños, a personas ahí de escasos recursos y entonces ellos para poder lidiar con ese cargo de conciencia, Sí. por así de conciencia, vamos a decirle, entonces tienen fundaciones y ayudan con eso, ¿verdad? Pero viendo es que hay muchos lados por donde mirarle. Sí. Del hecho de que ese tipo pues pudo haber tenido la idea, se juntaron los factores suficientes como para que pueda reventar con eso. Y el hecho de que él haya ganado eso pues tal Sí. vez Es un suyo. mérito. Pero no, ¿entendés? A eso es lo que quiero llegar, ¿verdad? O sea, a costa de qué? ¿De qué está Exactamente. haciendo? ¿Qué tanto estás fundiendo a las personas para poder Lograr tener lo que estás creo teniendo? que eso es lo que... Por eso ellos buscan compensar de alguna manera tanto daño que están haciendo para que la fiesta lleven en paz, Sí. ¿entendés? Por eso es que salió las ideas de que si vos sos pobre, es tu culpa, Sí. ¿entendés? Educate, no sé, Sí. estudiar tal cosa, todo depende. Invertí. Si sos pobre es Sí. porque querés ser. Y no, boludo, no es porque querés ser. Sí. Es una suma de De muchos todo. factores y primordialmente dónde naciste.
¿entendés? Y dijimoslo varias veces, no es lo mismo nacer en Europa que nacer en África. Sí, Las posibilidades son tremendamente diferentes de progreso. sí, Y esta semana vi un número que realmente me voló la cabeza porque es una estadística que salió en el 2015 sí, y normalmente pues nosotros como personas, ¿qué es lo que queremos? Que nuestra siguiente generación esté mejor que lo que nosotros estuvimos. sí. ¿Entendés? Tal vez por eso todos los días batallamos para que nuestros hijos Sí, tengan una mejor, tengan una mejor calidad de vida. Sí, En el año 1940, el porcentaje de personas era el 90% de las personas, bueno, este es un estudio de Estados Unidos ahora, el 90% de las personas tenían la posibilidad de que su siguiente generación esté mejor. sí, El 90%. En el 2015, no quiero cagar con el año, pero creo que fue 2015, salió ese mismo estudio y adivina qué números, qué porcentaje de personas ahora hoy en día que tienen la posibilidad de que su Sí. siguiente generación sea el 8%. Del 90 bajó al 8%. Sí. Solamente el 8% de las personas tienen la posibilidad de que su siguiente Pueden generación crecer. pueda tener un crecimiento. ¿Y qué te denota eso? Estamos al borde del colapso. ¿Entendés? Estamos por colapsar en muchos sentidos. Sí. ¿Entendés? Y la mayoría de las personas no dimensiona eso. ¿Entendés? Sí. Y ya que vos no dimensionás eso, no podés accionar. Y ahí entra otra vez el tema del individualismo. Como te dije, de manera individual no vas a cambiar el mundo. ¿Entendés? Tiene que ser de manera colectiva. Y creo que una vez escuché de lo que vos dijiste, que ahora somos más débiles nosotros. Esa es una paradoja que... Creo que alguna vez vos dijiste. sí, los O sea, tiempos. sí. Son los tiempos que decía. Los tiempos difíciles Sí, crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Y yo creo que nosotros estamos en la época de los hombres difíciles, sí. de los hombres débiles. Hombre ¿Entendés? débil. Porque nosotros estamos creando una generación mucho más difícil para más adelante. Sí. ¿Entendés? Los hombres fuertes batallaron todo por nosotros para que nosotros ahora tengamos las condiciones adecuadas para, o sea, las mejores condiciones. Sí. Porque en cuestiones de infraestructura, de muchas cosas, estamos mejores Sí. que antes. ¿Entendés? Pero eso que creo, hombres débiles. Sí. ¿Entendés? Y nosotros ahora que somos parte de la camada débil, vamos a crear tiempos difíciles. Y es un círculo de O sea nunca acabar. que nuestros hijos van a venir menos, pero con ese porcentaje quizás venga menos posibilidad de crecimiento. Lo que pasa es que van a venir tiempos muy difíciles. Sí, Y lo que debería de pasar es que ellos se vuelvan fuertes y vuelvan a crear tiempos sí. fáciles. Y así se vuelve. Y es un ciclo de nunca acabar. ¿Entendés? Y la historia te habla de eso. ¿Entendés? Que en varias ocasiones ya pasó eso. Tiempos difíciles, hombres débiles. Sí. Hombres débiles. Y así va corriendo. ¿entendés? O sea, hombres fuertes y tiempos fáciles. Sí, y el tema de los mobos no le tenés muy presente, no, o sea, viste que mucha gente le tiene muy presente porque le tiene ese, no solamente de los mobos, quizás muchos multimillonarios, y le tiene ese de, no, mira lo que puede estar haciendo, ¿verdad? Uno le tenés presente, está muy lejos, o quizás no, Sí, o realmente, no te, ¿sabes no es cuándo de me llamó la importancia. atención? Yo realmente no le conocía. ¿Sabes cuándo me llamó la atención? Cuando sacó lo de Neuralink. Sí, Ahí sí. Pero después me puse a averiguar otra vez porque había algo que no me cuadraba. No sé, para la gente que no conoce, Neuralink es un chip que Sí. te implantan en la cabeza, en donde mediante ese chip pueden mandar señales electromagnéticas al cerebro y pueden ayudar a erradicar el Alzheimer. sí, La gente que no tiene movilidad en algunas extremidades puede volver a... eso es lo bueno. Esas son las cosas buenas
que supuestamente Esa es la portada. inclusive te puede cambiar el estado de ánimo. Sí. Imagínate qué loco es. O sea que Sí. por eso a mí me llamó la atención, porque el hecho de que alguien pueda dominar tu estado, o sea que ya pasa luego de manera Claro, indirecta, vos ya estás bien está. y una persona te cambia el, ¿entendés? O al revés, pero que pueda dominar a voluntad tu estado de ánimo, tus pensamientos, Y ahora mismo que ya está pasando eso con las redes sociales. de manera indirecta. O Sí, sea, te está poniendo peor nomás porque vos estás viendo una frase y justamente vos estás triste. Sí. Y te manda más cosas tristes. Sí, ¿Entendés? más, sí, exactamente. así Y mismo. vos ves más publicaciones y Sí. así. Lo único que cambia pues es la probabilidad. Sí. ¿Entendés? Seguramente ellos tienen ya una estadística de que si vos, ellos te ven que estás triste Sí. porque te ven y te mandan algo más triste, tiene una probabilidad, bueno, si le envío hay un 90% de que esta persona se vuelva más triste. Sí. O si le envío algo alegre, hay un 60%. Para que se siga de que- quedando. Bueno, con esto, según lo que venden, hay un 100% de probabilidad de que si ellos le pican al botón Les puede adecuado, cambiar. te va a cambiar. Si estás tipo que te dice que pueden erradicar inclusive la depresión, Sí. ¿entendés? Porque al final y al cabo pues la depresión es, no sé, impulsos electromagnéticos dentro de tu cabeza que te incitan a que vos tengas una emoción negativa dentro de vos, ¿entendés? Sí. Entonces ellos pueden hacer todas esas Esa cosas, emoción, sí. millones de cosas, ¿entendés? Muchas cosas. A mí lo que no me cuadraba es que hay cosas que nosotros, o sea, que los científicos todavía no logran. Mira, el estómago, por ejemplo. Sí. El estómago hasta hoy en día todavía no se puede deducir 100% su proceso. ¿Entendés? Sí. ¿Y cuál es el órgano más complejo del ser humano? El cerebro. Sí. ¿Entendés? Y si no estamos todavía pudiendo Lo que es nuestro descifrar, estómago. ¿cómo vas a descifrar el cerebro? Sí. ¿Entendés? E hicieron, había la presentación y realmente fue curioso, no sé si vos viste, del chanchito este. Creo que no. Hicieron pues pruebas con animales Sí. y le implantaron el chip a un cerdo. Sí. Y la ventaja es que te puedes poner y te puedes sacar cuando quieras. Te puedes sacar Sí. cuando quieras, no sabes que te dejan adentro, ¿verdad? Pero mediante ese chip ellos podían plasmar en una pantalla el movimiento del cerdo. Sí. O sea, lo que iba a hacer. No, lo que estaba haciendo. Lo que estaba haciendo. De manera directa. Sí. ¿Entendés? El cerdo estaba caminando y mediante las señales que recibía, ellos podían identificar dónde estaba su pata derecha. ¿Entendés? Sí, sí. Y ellos podían graficar eso. Y es demasiado loco, ¿entendés? Sí. Después yo me puse a averiguar y una cosa pues que vos puedas interpretar una señal del cerebro, Sí. ¿entendés? Una cosa es eso, otra cosa es que vos puedas transmitir eso, ¿entendés? Entonces había varios científicos que hablaban de que era muy, muy adelantado lo que hizo Elon Musk en el sentido de que todavía todavía no es posible hacer eso 100%, ¿entendés? Sino que había muchas cosas que agrandó nada más para poder vender, ¿verdad? Claro. Pero no sé. Pero él está haciendo una prueba para quizás quitar miles de cosas más. Claro. Quizás sea algo de... Imagínate que vos con ese chip ya no va a haber la necesidad de que nosotros movamos la boca para poder hablar, porque telepáticamente vamos a poder comunicarnos. Porque al hablar nosotros perdemos tiempo, ¿entendés? Porque vos tenés que pensar la idea, esto viene... Lo que no te pasa ahora, te olvidaste. Y yo me flasheé y se me olvidó lo que estaba diciendo. ¿Y nuestro podcast cómo va a ser cuando haya eso? Tipo, Ya, ¿cuántas cosas vamos a decir en 10 minutos? Y no sé... Lo que vamos, no decir, es transmitir. Y es muy loco, en serio es muy loco. Hacer el amor por telepatía de esa música. Y claro, vos no llegaste a ver esa película de Sylvester Stallone, Soldado del Futuro, algo así parece que se llamaba. No recuerdo bien. Lo que sí, Sylvester Stallone era un soldado que se le acusó de algo y fue congelado y despertó, no sé, 100 años más adelante, ¿verdad? Y en esa época la gente ya no tenía sexo cuerpo a cuerpo. Sí. Era de manera virtual, ¿entendés? Sí. Y el tipo estaba así totalmente sorprendido por todo lo que había.
Y es tipo, eso es lo que nos quiere vender. En el sentido de que nosotros ya no va a haber la necesidad ni siquiera de abrir la boca, no va a haber la necesidad ni siquiera de tener un teléfono móvil, porque ya todo vas a tener en el cerebro. Pero es increíblemente porque eso ya está sucediendo y quizás años anteriores ya está sucediendo por el tema de la pornografía. ¿Cómo eso? Y porque vos estabas, y virtualmente vos estabas viendo la pornografía y si te estabas masturbando, Sí. ya estaba haciendo esa sensación de satisfacción y quizás y a buscar, haciendo el amor o teniendo sexo, vos buscas esa satisfacción, El famoso sexo cibernético que suele tener. ¿entendés? Y sí. Y vos buscas la satisfacción. Pero la diferencia, ¿sabes qué? Es que no hay contacto físico. ¿Entendés? Nadie- Porque al final y al cabo, pues las sensaciones están en tu cabeza, no están en lo que vos te estás Sí. tocando. Y claro, ¿Entendés? Eso pues es la diferencia de que todo te va a generar en la cabeza, pero no de manera física. sí, Y justamente decía que la película que ¿cómo casi se eliminó al 100% el tema de los contagios de Sí. transmisión sexual. sí, Sí, porque la gente ya no se tocaba. claro. Y todo pasaba por la cabeza. O sea que todo el placer pasaba por la cabeza. Sí. No podemos dimensionar Sí, todavía no eso. podemos mencionar. No, ¿entendés? Pero creo que Rosarín dijo que somos la generación que menos sexo tiene. ¿En serio? Sí, ¿Será? sí. Por todos estos temas que te estaba diciendo sobre el tema de la masturbación, que hay mucho más, en esta generación hay más jóvenes y Masturbándose que teniendo masturbándose que teniendo sexo. Y puede Por todo ser. lo que sea, por toda la posibilidad que hay en la pornografía y todo el OnlyFans y todo lo que sea. Pero te das cuenta luego de las muñecas. Sí, y eso por ejemplo también, eso también, que ya hay muñecas, que ya hay tipos robots, ¿entendés? Que no te crean Sí, problemas. que ni no te, Las que ni, muñecas. ni no te reclaman, ni que al final te dicen me quieres. No hay nada de eso, ¿entendés? Y es algo que te asusta. Hoy leí una frase que justamente le envié a David. Sí. Me causó mucha gracia. ¿Qué va con eso? Y algo así. O sea, que va con lo que la muñeca no te crea problema. Que decía, cuñas celosas a Te que explicar español después para que entiendan. cuñas celosas a camión pues de motín y me jade. Sí, así. Y cierto, Sí. o sea que la mujer que es celosa no le importa dónde Sí. vos estés, realmente te va a armar un escándalo Donde donde sea. Y el camión viejo te va a Sí. dejar en cualquier lugar. Ya, ni si es la mejor ruta, igual te va a dejar. Así es que tienes razón, Sí. ¿entendés? Y sí. ¿Y qué va a elegir el humano en el futuro? ¿Cuál va a elegir eso? Y al final y al cabo, vamos a dejar, o sea que ahí yo quiero entrar en un tema muy purete que es justamente la inteligencia artificial. Sí. Pero ese es un tema, No, y por eso Sí. para otro, pero creo que va a dejar un... va a terminar... Pero es que no dimensionamos, es muy difícil. Lo que estamos diciendo quizás sea muy tonto en el tema de lo cibernético, de la masturbación y Mira, que podamos tener sexo sin tocarnos. O sea, la es que- sensación, no hay sí. que tener la sensación sí, de que la sensación. tuve esto y ya... Es que al final y al cabo, pues los placeres pasan por la cabeza. Sí. ¿Entendés? Y- Y nosotros tal vez decimos, ahora, qué ridículo tener sexo sin tocarse físicamente. Pero no sabes que vayas a pensar más adelante. Sí. Yo no descarto, a mí me cuesta asimilar, pero no descarto la idea de que vamos a llegar a eso. ¿Entendés? Claro que sí. Y a lo que quiero llegar más es que el ser humano es pésimo determinando las consecuencias de sus acciones. Sí. El ser humano es muy malo para asimilar la consecuencia de algo que está haciendo. Te digo, un ejemplo. El tipo que creó la bolsita de hule para llevar las cosas. Sí. Imagínate qué práctico y qué útil fue crear esa bolsita para poder trasladar Sí. tus cosas. Pero la contaminación que estás haciendo, ¿entendés? Y fue, o sea que al final acabo te pones a pensar si realmente no le importó nomás porque No se sabía. iba a ganar mucha plata o no sabía, Sí. ¿entendés? Y lo mismo pasa con la tecnología. Todo el avance que nosotros tenemos va a ir suplantando a la mano de obra, a la mano de Sí. obra humana, ¿entendés? Y al final y al cabo, no sé, y tal vez sea muy loco, pero eso que nosotros vimos en Terminator, Sí.
no sé qué tan loco Sí. sea hoy en día, Termine pasando. ¿entendés? Porque la tecnología va a terminar absorbiendo al ser humano. Y eso ya ni lejos está porque No. ya hay perros policía y cuando se arme un robot policía vas a tener un guardia de seguridad robot y quizás lo mismo ya va a hacer. ¿Vos viste lo que pasó cuando pusieron a dos inteligencias artificiales conversar entre ellos? ¿Vos no viste esa simulación? No. Bueno, hay una simulación, 2017, 2018 creo que se hizo. Se puso a dos computadoras para que hablen entre sí. Sí. Empezaron a hablar en el idioma inglés y después ellos crearon su propio idioma. En minutos que estaban Sí. hablando, ellos se dieron cuenta de que el idioma en el que estaban hablando era muy rústico. Entonces ellos crearon su propio idioma. Y los científicos se asustaron y desconectaron la máquina, ¿entendés? Imagínate qué tan loco es. Porque al final y al cabo, esa tecnología de inteligencia artificial puede mejorar de manera infinita. Sí. ¿Y cuál va a ser su primer problema? El ser Sí. humano. Y va a estar eliminando. Exactamente, porque el ser humano está minado de errores y lo que busca este tipo de inteligencia es perfeccionarse a sí mismo, Sí. ¿entendés? Y creo que eso ya tienen por sabido las personas que están metidas en eso, pero que no están atajando. O Así sea, que mismo están es. atajando eso. Y vaya a saber lo que ya hicieron y nosotros Sí. no tenemos ni pálida idea De lo que va a pasar. ¿Entendés? Porque lo que nosotros vemos es lo que ellos quieren que nosotros sepamos. Sí, lo mismo pasa con los millonarios, los verdaderos millonarios multimillonarios, hay más de lo que pensamos. Y no son Elon Musk ni... Y yo tengo esa teoría, realmente yo sostengo eso de Porque que no son ellos los... la O sea, gente- son ellos, pero hay más. No, ellos son los súbditos Sí. otra vez de... Realmente yo, no sé, yo realmente creo eso de que... Te digo por qué. Sí. Y es un claro ejemplo. Y me pasó en una empresa que estaba trabajando que cuando teníamos trabajo, licitaciones, nosotros íbamos Sí, a dar la cara por la empresa. Pero nuestro gerente no se iba. sí, En mi segundo trabajo me pasó eso. Que nosotros íbamos, pero él nos daba la cara porque a las demás personas no quería dar la cara porque Sí. los precios que nosotros teníamos eran muy bajos, sí. ¿entendés? Entonces, esa misma teoría yo aplico para lo que estás más arriba, de que si vos sos el que estás cortando la torta, Sí. no vas a querer que ese que está recibiendo menos sepa que vos sos, Sí. ¿entendés? Entonces, vamos a poner a otra persona que se desligue de eso, Sí. que son Que los esté dispuesta a pagar. No, Y que- pagar ese precio de que se le conozca y se le tache. Exactamente, así mismo. ¿Qué precio? Así mismo es. Entonces yo creo que ellos no son los más poderosos. Yo también creo eso. Porque no, el más poderoso nunca va a estar No va a metido en mostrar la eso. cara. No va a mostrar la cara jamás. No, es muy difícil. Sí, Y porque imagínate, eso es lo que te digo, ¿cómo vas a... rápidamente van a encontrar su casa donde... Imagínate que él esté expuesto a eso. Ellos, por ejemplo, conocen toda la casa de Jeff Bezos, conocen la casa de... Sí. Entonces- O sea que tampoco vas a llegar Sí, tan muy fácilmente, fácil. ¿verdad? Pero saben dónde... Pero corren más peligro. Sí. Si se unen unas personas, yo creo que pueden... Sí se unen. Sí, Y ¿entendés? ahí está. Pero eso no va a pasar, bro. Claro, porque nos dividen, pues. Sí. Así Entonces es muy difícil. Creo que concluimos con esto. Muchos temas más quedaron atrás, pero eso también está bien para ir tocando en otros episodios. Sí. Y que nos apoyen en Spotify siempre, en YouTube, en Facebook y en Instagram con los clips, que le den like, dislike, que se suscriban a YouTube. Vamos escalando súper bien, creciendo sí, bastante va bien. creciendo súper bien y estamos haciendo esa base sólida como dijimos y vamos a ir haciendo... Vamos a continuar, que al final y al cabo lo que es, o sea, el objetivo se está cumpliendo. Sí, Que realmente a gente... Creo que ya- Esta semana me escribieron algunas personas y me dijeron de que sí, me sentí tan bien, o sea que realmente me enorgulleció que me hayan dicho que justamente toman como referencia la experiencia que estamos contando y que a la vez les sirve Sí. como un ejemplo, ¿verdad? Sí. De que ellos también en algún momento pasaron, sí. entonces... Y quizás piensan lo mismo. Así mismo. Y a mí lo que más lo que me estaban diciendo es que el episodio pasado era el mejor episodio. Sí. Y ahora y eso te hace ver de que Sí. vamos mejorando algo, ¿verdad? Y que vamos
intercambiando ideas, vamos mejorando algunas preguntas, entonces te da esa posibilidad de ir mejorando siempre. Sí. Y eso ayuda muchísimo para lo que es el capítulo. Y creo que en cualquier lugar o en cualquier tiempo, creo que vamos a poder llegar a hacer, ya sea en cualquier lugar que estemos, ya creo que nos va a dar esa necesidad de ir grabando y Es que sí, ya parece que... porque al vos menos en tu busco día ya guardás, ya no, Sí. va a ser bueno para el podcast, entonces Así mismo sí, es. Trato de... Y muchas cosas me pasan que muchas veces queda corto sí, se queda corto el por tiempo. algunos problemas, o sea, algunos que vamos a ir también Sí. mejorando, que no se puede grabar más Así de mismo. lo previsto. Y bueno, con eso cerramos. Sí. Pero Gracias a todos los que escuchan siempre. lo que van a escuchar y lo que sigan compartiendo. Así mismo es. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.